Ha sido una bendición muy grande esta semana que Dios nos ha permitido hablar de esas reacciones o actitudes tóxicas que desarrollamos muchas veces de forma consciente, otras de manera inconsciente, porque a veces creemos que eso no está allí en nuestra vida, pero que vemos que es tan dañino como si lo manifestáramos. Y de verdad que esto a mí me ha traído una muy fuerte confrontación y bueno, vamos a orar a Dios y es el deseo que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos dé su favor y sobre todo permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, a partir del verso 16 en adelante, la Biblia nos va a hablar de aquello que se conoce como las manifestaciones u obras de la carne y las va a contrarrestar el Señor con el mover o con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entramos entonces a comprender que en esa larga lista que nos presenta Gálatas capítulo 5, versos del 16 en adelante, que por causa de tiempo no lo vamos a leer, nos va a hablar de todo lo que son las manifestaciones de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Y dentro de esa larga lista la Biblia nos va a hablar no solamente también del celo, sino que nos va a hablar también de la envidia. La envidia es una manifestación propia de la carne. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, de la envidia como una actitud tóxica, una actitud que nos daña, que nos vuelve unas personas pero muy terrible. Y la Biblia lo va a expresar en la palabra del Señor. Y quiero decirles que esta manifestación tóxica, esta manifestación llamada envidia, mis queridos hermanos, es tan antigua como la misma Biblia, es tan antigua como la misma raza humana. Y yo quiero que la miremos a la luz de la palabra del Señor y comprendamos qué nos dice el Señor con respecto a la envidia. Pues ahí en el primer libro de Samuel, el capítulo 18, los versículos 7 al 9, nos va a decir lo siguiente. Mire lo que dice primero de Samuel capítulo 18. Primero de Samuel capítulo 18, versículos 7 al 9. Dice: y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y se desganó, dice, y se desagradó mucho ese día. Se desagradó mucho de ese día por el dicho de aquellas mujeres. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No les falta más que le entreguen el reino. Y desde aquel día, oiga bien, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese día, en otras palabras, el corazón de Saúl se dañó contra David. ¿Por qué? Porque unas mujeres y el pueblo cantaba que David había matado a 1,000 y solamente Saúl a 1,000. ¿Sabe? Esto se da en el contexto de lo que la Biblia nos relata como aquella tremenda guerra que se armó donde David enfrentó al gigante Goliat, donde Saúl, atemorizado juntamente con el pueblo, no enfrentaron a este gigante, pero David, bajo el poder del Espíritu de Dios, bajo el poder de Dios, David se enfrenta a Goliat y él quita la opresión del pueblo, quita la opresión que Goliat estaba generando en contra del pueblo. Desde aquel día, va a decir la Biblia, que la gente cantaba, la gente se sintió feliz, la gente se sintió gozosa de ver cómo Dios a través de David les había quitado semejante opresión que estaba generando Goliat y todos los filisteos. Desde aquel momento, cuando la gente comenzó a ver las bondades de David, la capacidad del don que Dios le había dado a David, desde ese día Saúl dañó su corazón hacia David. Saúl se ensañó contra David al punto que lo persiguió
y muchas veces Saúl intentó matar a David. ¿Por qué se dañó el corazón de Saúl hacia David? Mis queridos hermanos, la envidia tocó las puertas del corazón de Saúl y desde aquel día el corazón de Saúl fue trastornado. Desde aquel día el corazón de David de Saúl fue dañado en contra de David. Hay un dicho que dice, yo no sé qué tan cierto, qué tanta verdad contenga este dicho, pero yo creo que en nosotros los creyentes esto no debe pasar, pero de algún modo el dicho dice lo siguiente, dice que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y muchas veces hemos escuchado este famoso adagio, pero yo no sé qué tanto de verdad tenga para una persona practicarlo. Por ahí encontré otro que me llamó mucho la atención. Dice que los médicos han dicho que muchas veces las úlceras son provocadas por una inflamación que se llama si tan solo tuviera lo que tú tienes. Si tan solo tuviera lo que tú tienes. Dice que esa inflamación hace que se produzca en el ser humano gastritis. Hermano, esto parece chistoso, esto parece, mis queridos hermanos, un poco cómico, pero tiene una profunda verdad. A veces estamos sufriendo físicamente, incluso por ese síntoma de tan solo pudiera tener, si tan solo tuviera lo que este otro tiene, si tan solo Dios me hubiese bendecido con un poquitico de eso que esta persona tiene. Pues mis amados hermanos, un corazón envidioso no goza de paz. Yo quiero que en esta mañana usted y yo comprendamos que si hay algo que nos va a robar la paz de forma rotunda y profunda, es que nosotros permitamos que la envidia entre a nuestro corazón. Un corazón envidioso está lleno de veneno. Un corazón envidioso está muerto. Es más, la Biblia dice en Proverbios 14:30 nos dice que la envidia carcome los huesos. Lee lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida para la carne, mas la envidia es carcoma para los huesos. El mismo Job en su libro precioso allí nos va a decir, Job capítulo 5, versículo 2, dice la palabra del Señor, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Mire que la Biblia va a hablar de este fenómeno de una forma antigua, y le decía de una forma antigua porque uno de los libros más antiguos, si es que no es el más antiguo según los expertos, es el libro de Job, y ya Job tocaba con mucha precisión el daño que produce esta manifestación tóxica en la vida de un ser humano. Si al necio lo mata la envidia, si al necio lo mata la ira, al codicioso le va a matar la propia envidia. Por eso nosotros necesitamos tenerle cuidado a esta manifestación dañina. Es más, el diccionario de la Real Academia define la envidia de la siguiente manera, preste atención, dice que la define como la tristeza o pesar del bien ajeno. Oiga esto, porque esto es bien interesante. Normalmente uno cree que la envidia está direccionada a cosas. A veces creemos que uno envidia en la casa, el carro, la capacidad, el don, el talento que una persona puede tener, que uno no goza de esa gracia para desarrollar. Pero aquí, según en la definición del diccionario de la Real Academia, vamos a darnos cuenta que la envidia no solamente está direccionada en aspectos de cosas, la envidia está más bien relacionada a la alegría, al gozo que experimenta alguien cuando tiene triunfos. Es más, lo que acabamos de leer en la Biblia con relación a la
actitud de Saúl hacia David, lo que molestaba a Saúl no era tanto el hecho de que David hubiese matado a Goliat, sino la alegría, la satisfacción que experimentaba la gente porque David les había traído, o el Señor más bien les había traído libertad a través de David. Entonces vamos a descubrir y nos vamos a dar cuenta que la envidia es una cuestión, hermano, que ataca cuando usted ve a otro feliz, cuando una persona ve qué feliz se siente otro. Hermano, esto es tan dañino y tan molesto que uno dice, Dios, guárdanos, ¿cómo es posible que yo tenga que sentirme mal por la alegría del otro, por el gozo de otro? Y eso es lo que hace la envidia. Entonces el diccionario dice que es esa tristeza o pesar por el bien que otro está experimentando, es una rivalidad, pero también dice que es el deseo de algo que uno no posee. Y yo lo que quiero en esta mañana es que a la luz de la palabra del Señor nosotros comprendamos una verdad que el apóstol Pablo declaró. El apóstol Pablo dijo que muchas de las cosas, si no todas las cosas que quedaron escritas en la palabra del Señor, fueron escritas y quedaron allí para nuestro testimonio, para que nosotros las sepamos, para que nosotros las entendamos, pero no solo para que nosotros tengamos conocimiento de aquellas cosas que quedaron ahí escritas, sino para que nosotros también, al saberlas y al conocerlas, no caigamos en la desobediencia en la que aquellos personajes de la Biblia cayeron, y que muchos de ellos en su desobediencia fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana que usted y yo aprendamos, que nosotros comprendamos que la envidia es algo que destruye, la envidia es algo que daña, y la envidia, hermano, enceguece a la persona de una manera brutal, de una manera extraordinariamente loca. Y yo quiero que en este día usted pueda comprender algunos. Miremos algunos ejemplos que la Biblia nos da. Aquí pudiéramos quedarnos toda la mañana. Miren, hermano, me puse en la tarea de mirar en la concordancia. En la concordancia, ¿cuántas veces aparece, hermano, la palabra envidia? Y cuántas veces, cuántos textos de la Biblia nos hablan de la envidia. Créanme que pudiéramos tranquilamente quedarnos aquí hasta el mediodía solamente mostrándoles lo que la Biblia presenta acerca de la envidia. Por lo tanto, por causa de tiempo, yo quise tomar algunos ejemplos que quiero que en esta mañana observemos, y como lo hablábamos ayer, vamos a tomar nuestro ejemplo estrella. El ejemplo estrella que tenemos en la Biblia en relación a la envidia lo tenemos con los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Esa rivalidad que se generó entre Caín y Abel, o más bien de Caín hacia Abel, por causa de que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, la razón por la que Dios recibe con agrado la ofrenda de Abel, y cómo Caín ve que su ofrenda no es recibida con buenos ojos delante del Señor, y eso pues molestó a Caín, y dice la Biblia que el Señor le dijo: Caín, ten cuidado. Mire que es interesante, porque antes que Caín se levantara contra su hermano Abel, Dios le habló a Caín, le dijo: Caín, ¿por qué tu corazón se entristece? ¿Acaso si tú haces lo bueno, acaso no vas a ser honrado? ¿Acaso si tú no haces las cosas bien, no vas a ser una persona que te van a valorar? Y el Señor le va a decir a Caín: el pecado está a las puertas, y si tú le abres las puertas al pecado, el pecado se enseñoreará de ti. En otras palabras, terminarás siendo esclavo del pecado. Y parece ser que por la reacción de Caín no hizo caso a la advertencia del Señor, sino que dice Génesis 4:8 que Caín invita a su hermano Abel al campo, y le dijese: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermano, un asesinato producto de la envidia. Mis queridos
querido hermano, nada distinto de lo que es probable usted y yo conocemos en nuestro mundo hoy, en nuestra sociedad hoy. Si los muertos hablaran, seguramente, hermano, encontraríamos que muchos Abeles tendrían que levantarse y decir: a mí también me mataron por envidia. Hermano, si los muertos hablaran hoy, tendríamos que ver a mucha gente tras las rejas. ¿Por qué? Porque por causa de ese sentimiento, por causa de esa manifestación tóxica, hermano, comprometieron la dignidad, comprometieron su integridad, robándole la vida, quitándole, cegándole la vida a alguien, porque sencillamente no soportaron que otros pudieran tener lo que ellos siempre anhelaron. Mis amados, que Dios nos guarde, que Dios cuide nuestro corazón, porque es probable que usted, por la envidia, quizás usted y yo digamos: no, yo no sería capaz de llegar hasta allá, de matar a alguien por la envidia. Pero hermanos, cuando vemos la palabra del Señor, vamos a descubrir que el Señor no está tanto mirando si usted y yo literalmente matamos a alguien. Estamos a veces matando a la gente en nuestros corazones, estamos matando con nuestras palabras. Ojalá no les resulte palabras como esas, ojalá las cosas no les salgan. Expresiones como esas son expresiones que dejan ver que una persona está atrapada, hermano, en la envidia. La vida de Caín desde ese día cambió para siempre, porque vivió de forma errante. Porque ¿quién puede vivir con el peso, hermano, del pecado? ¿Quién puede vivir con la angustia del corazón de saber que por una manifestación tóxica, una actitud tóxica, manchó sus manos de sangre, solo por no hacer caso a lo que el Señor le habló? Dios hoy a ti y a mí nos está hablando. Hoy Dios nos está diciendo que en el nombre del Señor quitemos de nuestro corazón esa manifestación dañina de la envidia. Hay otro ejemplo en la Biblia que quizás usted y yo podemos pasar por alto, pero no es menos importante que lo que pasó entre Caín y Abel. Pues Génesis capítulo 30, en el versículo 1, vamos a encontrar a una mujer llamada Raquel, que se ensañó contra su hermana. Y dice la Biblia en Génesis 31: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Mire qué terrible el corazón de esta mujer llamada Raquel. Raquel es hermana de Lea, hijas de Labán, y dice la Biblia que Jacob estaba con las dos mujeres, pero había una, Raquel, que no le podía dar hijos, y ella llenó su corazón de envidia porque Lea, su hermana, sí le daba hijos a Jacob, y eso la llevó a decirle a su esposo: o me das hijos, o yo tengo hijos, o yo me muero. ¿Sabe? Cuando yo pienso en esto y yo leo esta escritura, yo veo cómo familias completas se meten en unos líos solo por la envidia. Y no solamente mujeres, hombres que se están metiendo en líos, mujeres que ponen a su esposo contra la espada y la pared porque tienen que darle esto, porque su amiga lo tiene. Es que tú no te das cuenta que mi amiga, su esposo ya le compró el carro, ya le compró la casa, le compró la vaca, le compró todo, y entonces, ¿y tú cuándo me vas a comprar? ¿Y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? Y esa presión que se genera lleva a mucha gente a cometer graves y grandes problemas. No solamente las mujeres, los hijos a los padres a los hijos, padres que obligan a sus hijos a hacer lo que sus hijos no quieren ser. Es que mi hijo, usted tiene que ser médico porque el hijo de la vecina, ¿por qué fue médico? Él, ¿por qué salió adelante? Por favor, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Nuestros hijos serán lo que Dios quiere que ellos sean, y vamos a proporcionarles todo lo que ellos necesitan para que el propósito de Dios en ellos se cumpla, no lo que nosotros queremos que ellos sean. Hermanos, una actitud tóxica es la envidia, y aquí tenemos otro ejemplo, pero tenemos otro ejemplo en la Biblia y lo vamos a encontrar en Números capítulo 16, versículos del 1 al 50. Wow, pastor, ¿qué es lo que usted va a hacer? Tranquilo, no vamos a leer este
texto del libro de Números, capítulo 16. Imagina usted aquí, usted y yo leyéndonos 50 versículos de la sentada. Por causa de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero mi motivación es que cuando tenga el espacio se siente con una muy buena taza de café sello rojo y usted se lea esos 50 versículos y usted va a descubrir la manifestación de un hombre llamado Coré, la manifestación de un individuo llamado Coré que está diciendo allí la palabra del Señor, que se desarrolló en él una envidia contra Moisés. Era de la tribu de Leví, oiga bien, era de los levitas. Coré era de los levitas, era un instrumento de Dios, era un líder, era un ministro del Señor, pero no le agradó que el Señor hubiese escogido a Moisés para guiar al pueblo. Sabe que dentro de la gente que Dios escogió para ministrar al pueblo, allí estaba Coré. Era del ministerio, era parte del equipo ministerial de Moisés, pero el hombre no se sintió bien en la posición que Dios le dio, sino que comenzó a tener envidia contra Moisés y él armó. La Biblia va a usar un término muy especial y dice que él hizo un equipo, unos secuaces, tomó unas personas y comenzaron a levantarse contra Moisés y trataron de dividir el grupo que Dios había establecido para ministrar al pueblo. Sabe que esto fue algo desastroso porque Moisés tuvo que pararse y decirle a Coré: vamos a mirar entonces a quién es que Dios ha escogido. Y entonces encontramos que esa gran batalla se establece y la tierra se tragó a Coré. Coré fue tragado por la tierra porque Dios permitió que la tierra se lo tragara. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Coré desarrolló envidia hacia Moisés, porque Dios había escogido a Moisés como líder del pueblo. Hay otro ejemplo que es muy clásico en la Biblia, que nos va a hablar de la envidia, como la Biblia nos va a hablar que un muchacho llamado José fue envidiado por sus hermanos, y vaya cómo le hicieron la vida de imposible a este muchacho. Y si bien nosotros nos gozamos y hemos predicado y hemos enseñado, y vaya qué enseñanzas tan poderosas nos da todo ese final feliz que tuvo José, llevándolo Dios hasta Egipto para ser el segundo en mando de Faraón. Después de Faraón, sabe, uno se goza y uno se alegra por el final feliz. Pero hermanos, el tránsito de la vida de José es algo lamentable, como sus hermanos por la envidia hacen que la vida de José se vuelva todo una pesadilla. Literalmente fue una pesadilla. Por eso la Biblia nos habla allí en Génesis capítulo 37 versículo 11, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos estaban llenos de envidia con José, y por eso dice la Biblia que ellos intentaron hacerle mucho daño a José. Otro ejemplo que la Biblia nos va a hablar es el ejemplo propiamente de David, de Saúl contra David. Y yo quiero leer lo que dice el versículo 1 y 2 de 1 de Samuel 19. Si le hablé del capítulo 18, pásese allí al capítulo 19, el versículo 1 y 2. Y mire lo que dice la Biblia: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Mire, hermano, qué cosa tan tremenda, que una persona tenga que vivir escondida, que una persona tenga que vivir, hermano, ocultándose de otros solo porque a esa otra persona no le agradó que Dios
hiciera lo que quiso hacer con David. Y entonces Saúl de frente le dice a Jonatán su hijo y a sus criados: van a matar a David. Wow, hermano, qué cosa tan tremenda, qué descarnada es esta palabra y qué cosa tan terrible nos muestra la Biblia, que una persona llena de envidia puede llegar a ser como pensar en quitarle la vida a otra persona. Mis amados, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Y hay un ejemplo que encontramos que yo no quiero pasar por alto, y es el caso de Jesús también. ¿Sabía usted que nuestro amado Señor Jesucristo, si bien es cierto que su muerte redundó, su muerte resultó en nuestra libertad, si bien es cierto que su muerte en la cruz fue un beneficio para nosotros, mis queridos, Jesús llega a la cruz precisamente porque alguien lo envidió, porque los fariseos, los grupos religiosos de su época tuvieron envidia de él. La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, el versículo 10 dice: porque conocía que por la envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Jesús estaba consciente que lo que estaba pasando allí era una actitud envidiosa de estas personas, y por eso dice que lo entregan en manos de los fariseos y lo llevan, hermano, hasta la muerte. ¿Cómo necesitamos nosotros hoy pedirle al Señor que nos ayude, que el Señor nos guarde de esa manifestación dañina, que el Señor nos guarde de esa manifestación perversa tan incómoda como es la envidia? Que Dios nos guarde y nos ayude, mis amados hermanos, de esta manifestación, de esta actitud tóxica. Pero sabes una cosa, yo te dejaría, hermano, te dejaría incompleto si no te regalara hoy, por el Espíritu Santo y por la palabra, algunos principios que seguramente le ayudarán a usted y me ayudarán a mí a ser libres de esta manifestación tóxica. Porque permítame unos segundos decirle lo siguiente: todos hemos vivido esa experiencia, todos en alguna medida hemos sido víctimas de esta actitud tóxica, todos, unos en mayor proporción, otros en menor condición, pero todos de alguna manera hemos sido víctimas de la envidia. ¿Por qué? Porque es un pecado. Es lo primero que necesitamos comprender con la envidia. La envidia no es un sentimiento. La envidia, la Biblia lo establece como un pecado. Y a menos que usted y yo lo veamos como un pecado, usted y yo no vamos a querer renunciar de eso. Porque si es un sentimiento, pues cuando no lo sienta se me va. Y cuando quiera sentirlo, pues bien, y así mismo se va. No, la Biblia va a decir que la envidia es un pecado que ataca el corazón. Allí está diciendo alguien que Dios cuide nuestro corazón. Sí, mi hermano, eso es, que Dios cuide nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la envidia ataca el corazón. El corazón se daña por causa de la envidia. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cómo podemos cerrarle la puerta de nuestro corazón a esa manifestación tóxica? En primer lugar, hay que rendir eso a los pies del Señor. Tan pronto usted descubre que tiene ese sentimiento, ríndalo a los pies del Maestro. Número 2, debemos aprender en el nombre del Señor, debemos aprender a alegrarnos por los triunfos y por las conquistas de los otros. Alegrémonos en la alegría de otros. Gocémonos con la bendición que Dios le da a otras personas. Usted y yo vamos a ser libres de la envidia cuando nosotros aprendemos a gozarnos, a alegrarnos cuando alguien triunfa, cuando alguien Dios lo lleva de gloria en gloria, de poder en poder, y usted se siente alegre, se siente bendecido porque Dios está haciendo algo con alguien. Aprendamos no solamente a rendir eso a los pies del Señor tan pronto lo descubrimos. Segundo, alegrémonos con la dicha de otros. No nos entristezcamos porque otros vayan adelante que nosotros y nosotros un poquito atrás. No, alegrémonos, aprendámonos a alegrar. Número 2,
Celebremos nuestras propias bendiciones. Eso te va a ayudar muchísimo a ser libre de la envidia. Que usted aprenda a alegrarse, que usted aprenda a celebrar los triunfos que Dios le permite conquistar. Señor, te doy gracias por esto que me has concedido, porque el corazón alegre, una cosa que te va a ayudar a mantener el corazón libre de envidia es que usted mantenga gratitud por todo lo que el Señor le da día a día. Alégrese, celebre sus propias bendiciones. Aprenda a celebrar, aprenda a gozarse los triunfos que Dios le da. Pero hay otra cosa muy especial. Dejemos de mirar hacia el otro lado, dejemos de mirar a nuestro alrededor a ver qué otros tienen y qué nos hace falta a nosotros. Dejemos de mirar a nuestro alrededor. La Biblia dice: no tengas envidia de los que hacen maldad, no tengas envidia del hombre que prospera de forma incorrecta. Deje de mirar a su alrededor, deje de estar mirando, no es que mire, mi amiga ya se casó y mire el marido que le tocó y mire la casa que le dio y mire el carro que le compró y yo aquí, pobre viejecita, me estoy envejeciendo y todo. Y a veces nuestras oraciones no están motivadas porque realmente el Espíritu de Dios nos está moviendo a orar, sino que nuestras oraciones están motivadas por un corazón lleno de envidia. Y cuando usted y yo oramos porque nuestro corazón está lleno de envidia, nosotros no vamos a tener respuesta de Dios. Y le voy a decir algo más: nos vamos a sentir todavía más frustrados de saber que no solamente estamos batallando con la envidia, sino que ahora sobrepeso, Dios no nos responde. ¿Y por qué Dios no responde? Porque Dios no va a responder una oración movida por la envidia. Dios no va a usar a nadie que le clame a Él, que le use porque sencillamente siente envidia de cómo Dios está usando a alguien. Yo quiero en el día de hoy decirte algo en estos minuticos que nos restan para ir cerrando este tema. Yo quiero decirte que quiero contarte algo. Tú sí sabías que este servidor que te habla en algún momento de su vida tuvo envidia. Yo tuve envidia ministerial, ¿sabes? Yo tuve envidia ministerial. Déjame te comparto esto y te lo hablo con toda sinceridad porque no me da pena decirlo, porque ya Dios ha sanado mi corazón y Dios me ha librado de esto. Cuando comencé el ministerio, yo tuve envidia de ver cómo muchos siervos de Dios, consiervos, avanzaban y cómo tenían avance en su ministerio, y yo me sentía frustrado porque yo no veía crecimiento, yo no veía avance, hasta que un día el Señor me confrontó y el Señor me dijo: a menos que aprendas a valorar lo que yo te he dado, vas a poder ver mi gloria, vas a poder ver mi poder, porque lo que te está carcomiendo es la envidia. Deja de mirar lo que otros tienen y concéntrate a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Descubrí aquel día que lo que había en mi corazón era envidia, y vaya que Dios me llevó a orar y a renunciar a esto. Y yo le puedo asegurar, mi querido hermano, delante del Señor, el día que le oré al Señor, el día que renuncié de eso y me enfoqué en hacer lo que el Señor me dijo que tenía que hacer, desde ese día Dios comenzó a bendecir la obra que Él permitió que nosotros empezáramos a hacer aquí hasta el día de hoy. Y hermanos, y usted y yo hemos sido testigos de cómo Dios cada día va añadiendo a nuestra congregación los que han de ser salvos. Dios nos ha ido llevando de la mano. Hoy, para la gloria del Señor, tenemos que hablar de una iglesia que bendice esta ciudad, una iglesia que ha crecido, una iglesia que ha avanzado, y yo me iba a perder todo eso por estar con un corazón cargado de envidia, porque estaba mirando donde no tenía que mirar. Yo me sentía frustrado. Hoy Dios nos ha bendecido con los mejores líderes. Yo siempre he dicho, tenemos los mejores líderes de la ciudad. Ustedes que están allí, que hacen parte del liderazgo,
Yo siempre le he dicho al Señor, gracias porque nos has bendecido con la mejor gente, gente linda, gente hermosa, gente preciosa. Y yo sé que allí hay gente conectada que sabe las luchas que vivimos en el ministerio. Y yo sé que muchas de esas luchas fueron porque Dios quería trabajar conmigo. Pero yo hoy entiendo que muchas también eran fruto de mi corazón que estaba cargado de envidia. Miraba al uno, miraba al otro y no valoraba lo que Dios estaba poniendo allí en la congregación hasta que el Señor me habló y me concentré en preparar a los líderes, en invertir mi vida en el liderazgo, en invertir mi vida en la predicación. Hoy yo no me considero el mejor predicador, pero doy gloria a Dios porque Él me ha enseñado a dar su palabra. No me considero el más grande predicador, ni mucho menos, pero doy gracias al Señor por lo que me ha dado, y por eso cuando predico me gozo. Por eso cuando usted me ve en el púlpito, lloro, me apasiono, porque eso me lo enseñó el Señor. Me lo enseñó y me dijo, concéntrate en eso. Yo te he dado mi gracia, yo te he dado mi favor, así que hónrame con lo que te he dado. Y yo me siento feliz de ser tu pastor, me siento feliz de que tú hagas parte del ministerio que el Señor nos ha permitido desarrollar. ¿Sabes? En la medida que somos libres de la envidia, Dios prospera nuestra vida. En la medida que somos libres de la envidia, Dios añade a nuestra vida todo lo que necesitamos y podemos estar en paz y podemos estar tranquilos, y sobre todo lo podemos disfrutar. Yo disfruto el ser pastor, yo disfruto servir al Señor, yo disfruto estar en la congregación, yo disfruto orar por la gente, yo disfruto ir por la gente, yo disfruto servir a la gente. ¿Por qué? Porque eso Dios me lo enseñó. Termino con 2 versículos. Santiago 4:2 nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Mire, hermano, si algo necesitamos, pidámoselo al Señor, no se lo envidiemos a nadie. Si lo que te hace falta, mi querido hermano, para ser feliz es una mesa, pídale al Señor esa mesa, pero no envidie la mesa de la persona, de su vecino, de su hermano, de su primo, de su familiar. No, no lo haga, pídaselo al Señor y deje que el Señor lo sorprenda, deje que el Señor en el tiempo le dé lo que usted necesita. Y primera de Pedro también nos dice en el capítulo 2, el versículo 1, desechando. Entonces aquí viene una responsabilidad nuestra, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. Y el versículo 2 nos dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Preciosos, los dejo con esta enseñanza en el corazón, esperando que Dios haya bendecido sus vidas en el día de hoy, como ha bendecido mi vida, y siga el Señor bendiciendo mi vida, haciéndome saber que hay actitudes tóxicas de las cuales debo ser libre con su poder. Y yo quiero invitarte que eso sea lo que pase contigo en el día de hoy. Señor, yo quiero darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que la envidia no es un simple sentimiento, es un pecado. Y tú quieres que nosotros llamemos las cosas por su nombre, así como tú las llamas, Señor. Tú llamas a la envidia pecado. No es un mero sentimiento, Señor, es pecado. Y hoy, en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que nos has enseñado, rendimos eso a tus pies. Señor, rendimos nuestra vida a ti. Hoy, como cantábamos, Señor, quebranta nuestro corazón. Quebranta nuestro corazón. Y si hay envidia, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, renunciamos a esto. Renunciamos a ese sentimiento pecaminoso. Renunciamos, Señor, a esa actitud tóxica en el nombre de Jesús. ¿Cuántas relaciones se han dañado por envidia? Señor, ¿cuántas buenas amistades se han perdido por envidia? Señor, ¿cómo hemos entrado en pleito con otras personas? Por envidia. Señor, ¿cómo hemos perdido trabajos? Por envidia. Cómo hemos, Señor, perdido gente que puede estar y que pudo haber sido de gran bendición para nosotros por la envidia. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a ser libres de esa manifestación satánica y demoníaca que a lo largo de tu palabra vemos cómo llevó a muchos, Señor, a perder, Señor, privilegios tan grandes. ¿Qué hubieses hecho con Caín? Señor, ¿cómo hubieses usado a los hermanos de José?
Señor, pero todos se llenaron de envidia, Señor. La Biblia dice, Señor amado, que Saúl murió de una forma tan lamentable. Señor, este hombre nunca fue feliz. Saúl nunca fue un hombre feliz, Dios. Señor, y por su envidia no solamente murió él, sino que puso en riesgo la vida, Señor, de su hijo Jonatán. Y no solamente la de su hijo Jonatán, Señor, su nieto Mefiboset, cómo fue lisiado, cómo tuvo que ser un muchacho que por la misericordia de David fue recogido en el palacio, solo por la envidia de un hombre que no entendió el propósito que Dios tenía con él. Señor, ayúdanos a comprender que tú tienes propósitos con nosotros, tú tienes planes con nosotros y tú quieres, Dios, trabajar en nuestras vidas. Tú quieres, Señor, bendecirnos, tú quieres ayudarnos, tú quieres traer paz a nosotros, y eso es lo que tú nos quieres dar hoy a través de tu palabra. Te honramos y te bendecimos en esta mañana y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosos y preciosas de Dios, les bendigo en el día de hoy, dando gracias al Señor. Wow, hoy 31 de julio, hermano, cómo el tiempo está pasando de forma extraordinaria. Ya mañana 1 de agosto, se nos fue el tiempo. Bueno, estamos en las manos del Señor. Espero que tengas un feliz fin de mes, un feliz fin de semana cargado de la bendición de Dios. Y recuerda, mañana, si eres casado, vamos a estar publicando, estamos ya publicando la reunión de parejas. Mañana, wow, si tienes tu esposo, tu esposa, conéctate con nosotros vía Zoom. Vamos a estar allí compartiendo un tiempo maravilloso. Y el domingo, no te puedes perder el tema que Dios me ha regalado para compartir contigo. No existen casualidades para los hijos de Dios. No existen casualidades. Eso que la gente dice que es casualidad. No, no existen casualidades. Esa es la palabra de Dios para nosotros el día domingo 9 de la mañana en nuestra transmisión en vivo. Ahí espero verte conectado en el nombre del Señor y juntos ser bendecidos con la presencia del Espíritu de Dios. Sin más, en el día de hoy, un abrazo a la distancia, que la paz y la armonía de Dios te alcance y que disfrutes todo lo que el Señor te ha dado. Chao, chao, Dios te bendiga.